le vamos a pedir hoy a Ramiro que arranque la clase con una oración, que habilite el micrófono, arranque con una oración y ya arrancamos. Bueno, amado Padre, amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por permitirnos estar juntos, Señor, a través de la red, pero espiritualmente unidos, Señor. Te pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí para aprender de tu palabra y después llevarla a la práctica, Señor. Te pido, Señor, que envíe de tu Espíritu para que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender el mensaje que da Horacio y que en este día, Señor, podamos irnos edificados, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Gracias, Ramiro. De Bueno, vamos a nada. empezar a ver la clase de hoy, que es una clase ah, que se refiere a la Santa Cena. ¿Mm? Estamos en una época del año muy especial, una época del año donde probablemente no, seguro, entre el viernes de esta semana, sábado o domingo, vamos a tener oportunidad de ver, de visualizar la nueva luna. ¿Mm? Entonces, vamos a estar el viernes, vamos a estar el sábado, vamos a estar el domingo, mirando para arriba. Cuando algún vecino nos pregunte qué es lo que están mirando, chicos, y estamos mirando la luna, ¿ves? Cuando éramos chicos mi mamá decía, che, vos vivís en la luna, me decía. Eh, y era como ofensivo cuando uno estaba distraído. Bueno, ahora vamos a estar en la luna otra vez porque vamos a estar mirando viernes, sábado y domingo, esperando que se visualice la rayita finita de la aparición de la nueva luna. A partir de ese momento, ese es Éxodo 12, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces acuérdense, eso es el cumplimiento de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Mm? Entonces seguimos con Éxodo y Éxodo nos está diciendo, cuenten a partir de ese momento, de esa rayita de la luna, cuenten 10 días. Y a los 10 días se apartaba el Cordero de la Pascua. El día que se apartaba el Cordero de la Pascua es que se apartaba con un sentido, porque tenía que ser macho de un año sin defecto. Entonces, ¿para qué se apartaba del día 10 al 14? Para ser observado. Para ser observado a ver si tenía alguna manchita, algún defecto el Cordero, del 10 al 14. Y el 14, entre las dos tardes, lo inmolará toda la congregación. Lean después Éxodo capítulo 12. Entre las dos tardes lo inmolará toda la congregación. La primera tarde en Jerusalén es a las 12 del mediodía, más o menos. La segunda tarde es más o menos 6 de la tarde, vamos a ponerle. Entre las dos tardes es a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde lo inmolará toda la congregación. Es la Pascua de Jehová. Así dice Éxodo capítulo 12. Entonces, después que el Cordero ha sido inmolado, esa noche, a la caída del sol, se come la carne asada de Cordero y comienza eh, la fiesta de los panes sin levadura. Al domingo siguiente, o sea, el primer día de la semana, es la fiesta de la ofrenda mecida, la ofrenda de cebada mecida, que es primicias, las primicias de la cosecha de cebada. Si ustedes miran, todo eso, todo eso ha sido cumplido por nuestro Redentor Jesucristo. ¿Eh? ¿Cómo fue cumplido? El día 10 del mes que va a comenzar ahora, cuando veamos la luna, el día 10 fue la entrada triunfal a Jerusalén, y estuvo yendo y viniendo desde Betania, que era la casa de María, Marta y Lázaro, yendo y viniendo desde Betania todos los días. ¿Por qué? Porque fueron los 4 días que fue observado, ¿eh? Observado por los fariseos. Cumplió
la observación y todos los ataques. Es muy interesante entender toda la observación que le hicieron, cómo lo atacaron para ver si tenía algún defecto. Y entonces el día, cuando comenzó, digamos, el día 14, a la noche, fue tomado preso y al día siguiente, entre las 2 tardes, fue inmolado por toda la congregación. Más o menos a las 6 de la tarde fue sepultado en un sepulcro nuevo por José de Arimatea, y el domingo resucitó, el primer día de la semana. Y está mal decir el domingo, yo lo dije a propósito para poder aclararles de que está mal decir el domingo, porque en realidad fue el sábado a la noche, después de la caída del sol. Él resucitó y fue primicia de los que resucitaron. O sea, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, que son los panes sin levadura, quita la levadura del mundo, y el primer día de la semana resucita. Entonces, miren qué interesante, esto no está en la clase, pero se los estoy refiriendo para que le presten atención, porque esta información es muy importante, porque esta información es toda referida a nuestro Redentor Jesucristo. Toda la información que les acabo de dar. Contar los 10 días para llegar a su entrada triunfal a Jerusalén. El día 14 es el Cordero Pascual que fue sacrificado. Comenzada al atardecer, cuando comienza el día 15, empieza panes sin levadura. Él es sepultado y él quita la levadura del pecado del mundo. Y el primer día de la semana, o sea, al anochecer del sábado, él resucita como primicias de los que resucitaron. Ven que todo en la Biblia habla de nuestro Santo Redentor, de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Es muy importante entonces entender esto. Y bueno, ya les dije, el sábado, el viernes ya vamos a empezar a cogotear, mirar para arriba, a ver si vemos la rayita de la luna, para empezar a contar esos días. Si no es el sábado, si no es el viernes, será el sábado, y si no, será el domingo, y ahí tendremos el conteo para llegar a la Pascua y a la resurrección de Cristo en la fiesta de las primicias. Así que bueno, dicho esto, como cosa complementaria para que ustedes la tengan en cuenta, porque es una fiesta importantísima para nosotros, porque se trata del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Entonces sí que es una fiesta muy importante, y también es muy importante guardarla en la fecha correcta, aprender a contar los días, como enseña la palabra de Dios, para guardar y recordar a nuestro Redentor en las fechas correctas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la cena del Señor. La cena del Señor, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa? La cena del Señor, en este calendario que yo les acabo de mencionar, que es un calendario profético, es un calendario profético dado allí en el libro de Éxodo capítulo 12 y reiterado en Levítico capítulo 23. Ese calendario profético tiene cumplimiento en nuestro Redentor. Y la institución de la Santa Cena se produce, muchos dicen era la cena de Pascua. Bueno, ustedes que son estudiantes tienen que ser objetivos. La objetividad es una de las características de las personas que estudian, ¿cierto? La objetividad. Entonces, objetivamente, la cena de Pascua, de todo lo que yo le conté, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la cena de Pascua? Sobre la base de lo que les acabo de enseñar. A ver si me entendió alguno. El 14, el 14. El 14, durante el día, él fue inmolado, fue crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía se hizo tinieblas sobre toda la tierra, a las 3 de la tarde entregó su espíritu y fue el gran terremoto que registran los libros de historia,
a las 6 de la tarde de ese día 15, de ese día 14, fue sepultado y inmediatamente que fue sepultado, o sea, al anochecer, comenzó el día 15. El día empieza a la caída del sol. Entonces comenzó a caída del sol. Entonces, ¿cuándo fue la Pascua? ¿Cuándo comieron la Pascua? ¿Cuándo fue la cena de Pascua? ¿Cuándo comieron el cordero? El 15, el mismo, Cuando ¿o había no? comenzado el 15, que comenzó al anochecer del día 14. Termina el día 14 en que Jesucristo fue crucificado, al anochecer fue sepultado, y ahí empieza la fiesta de los panes sin levadura y se come la Pascua, cuando comienza el día 15. Por lo tanto, ¿por qué les estoy diciendo esto? No para complicarles la vida. Hay videos míos, mírenlo, y está todo toda esta cronología bien enseñado. Por lo menos tengo 2 videos en YouTube donde enseño bien día por día, desde el viernes anterior cuando va a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro. Pero no, lo que a mí me interesa decirles, para que ustedes no se confundan, porque son estudiantes y no se pueden confundir con esto, es que cuando se comió la Pascua en Jerusalén, esa noche Jesús estaba en el sepulcro. Había comenzado el día 15, comenzó la fiesta de los panes sin levadura, Jesús estaba en el sepulcro. Por tanto, chicos, por tanto, Jesús no comió la Pascua con sus discípulos. Porque todos los días aparecen sectas nuevas, todos los días aparecen maestros nuevos, se autodenominan Roe, Moré y qué sé yo cuántos nombres en hebreo, porque se ve que ahora está de moda ponerse nombres en hebreo, y enseñan cuánta cosa se les ocurre. Entonces hay unos cuantos que están enseñando que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Y la verdad es que cuando se participaba de la cena de Pascua, Jesús estaba sepultado, estaba en el sepulcro. Fue el 15, cuando empezó el día 15, al anochecer de ese día miércoles 14, del año 30 de la era común, y Jesús estaba en el sepulcro. No puede haber comido la Pascua con sus discípulos. Pero algunos dicen, no, pero él dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Sí, lo deseó, pero no la comió. Por eso dice que este vino, bendijo el vino, hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. O sea, él no llegó a participar de la Pascua con sus discípulos, fue la noche anterior, comenzado el día 14, cuando él participó de la última cena con sus discípulos. Él no podía comer la Pascua porque él fue el cordero sacrificado en la tarde, a las 3 de la tarde del día de Pascua, y esa noche se comía el cordero pascual. Él estaba en la sepultura sacando la levadura del mundo. Entonces fue el día anterior. Por lo tanto, chicos, hay una cierta relación en la forma, pero no en la fecha. No se trata de la cena de Pascua. La última cena no es la cena de Pascua. Hay una relación tipológica, profética, en la forma, pero no en la fecha. Porque Jesús participó de la última cena con sus discípulos la noche anterior, y salida, después dice la Escritura que cantaron el himno, salió al monte de los olivos y vino todo el tema de la oración de él, y cuando viene a entregarlo Judas y pasa la noche en el patio del sumo sacerdote, a las 9 de la mañana el día siguiente lo crucifican. Ya les dije, a las 12 del mediodía se hace tiniebla sobre la tierra, a las 3 de la tarde, que es entre las 2 tardes, entrega su espíritu, se produce el gran terremoto de que hablan los libros seculares de historia en el año 30, miércoles 30, miércoles del año 30, miércoles 14 del año 30 de la era común, a las 6 de la tarde sepultado, y esa noche todos los judíos. ¿Por qué los sepultaron antes de la noche? Porque según la Torá no podía quedar nadie colgado en un madero en la fiesta de los panes sin levadura. Por eso, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta, antes que comience la fiesta, ni lo podían matar ese día de la fiesta. Entonces él estaba en la sepultura. ¿Por qué les digo esto? Porque no compremos todo lo que nos venden por las redes sociales. Por más que se llame Roe, Moré,
se cambian el nombre, más de 4 no, se han cambiado el nombre, el nombre hebreo con que se mencionan no es el nombre verdadero. Entonces, eso vende más, atrae más gente. Entonces, chicos, no compremos, estudiemos, para eso ustedes son estudiantes, estudiemos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. ¿Se acuerdan los de Berea en Hechos de los Apóstoles? Y estos eran, dice, y estos eran más ilustres que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces, no dejemos de escudriñar cuando escuchemos, no compremos todo lo que escuchamos por ahí. La última cena fue el día anterior, la noche anterior a la cena de Pascua. Por lo tanto, la Cena del Señor es una institución que hay que estudiarla relacionada con la Pascua, porque es el cumplimiento profético, pero no solamente relacionada con la Pascua, sino viendo qué es lo que significa para nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo que significa la Santa Cena? Lo que nosotros religiosamente, teológicamente llamamos la Santa Cena. Aunque la Biblia, en su Biblia, no van a encontrar nunca la frase Santa Cena, la combinación de estas dos palabras. Te lo ponen en su concordancia, pongan Santa Cena y no existe esa denominación bíblica. Para nosotros, aunque no exista, es una interpretación o una denominación aceptable. No tenemos problema con llamarle Santa Cena. Ahora, si entendemos, no tenemos problema en llamarle Santa Cena si entendemos qué es lo que incluye la Santa Cena. Y ya paso a decirles qué es lo que incluye. Voy a ir rapidito porque quiero dar 2 capítulos hoy. Entonces, ¿qué es lo que incluye la Santa Cena? La Santa Cena incluye 2 cosas. Primero, la mesa del Señor y segundo, la cena del Señor. Vamos, al conjunto de la mesa del Señor más la cena del Señor, que esa sí la van a encontrar en la Biblia. Usted ponga en su concordancia electrónica ahí en los celulares, mesa del Señor, y le va a dar que existe en la Biblia. Y pongan cena del Señor y le va a dar que existe en la Biblia. Entonces, la combinación de la mesa más la cena del Señor, para nosotros es lo que en la religión evangélica en la que todos nosotros nos hemos criado, o por lo menos yo me he criado desde que era chico, porque mi viejo era pastor, así que yo nací y me crié en la iglesia evangélica, es lo que nosotros llamamos cena del Señor. Pero cena del Señor no está en la Biblia, entonces lo tomamos como mesa más, les dije, la Santa Cena. Santa Cena no está en la Biblia. Borren lo que dije recién. Santa Cena no está en la Biblia. Es la combinación de mesa más cena. Mesa más cena. ¿Qué importancia tiene mesa? ¿Y qué importancia tiene cena? Mesa es un mueble. ¿Vieron? A veces yo predicando en algunas iglesias les he dicho, bueno, defínanme cuál es lo que define mejor un hogar. Un hogar, una familia. ¿Qué mueble define mejor una familia? La cama, bueno, para algunos la televisión, el lavarropa, ¿qué otro mueble hay? Un sillón, la silla. Miren, lo que mejor define a una familia, bíblicamente hablando, es la mesa. Es la mesa familiar. Mesa familiar. Hace más o menos 30 años que yo vengo enseñando, primero en Buenos Aires, después en Estados Unidos, después en Córdoba, enseñando acerca de la mesa familiar, porque ha perdido vigencia. Todavía no tanto en Córdoba, más en Buenos Aires ha perdido vigencia, y si se van a países del primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, no existe la mesa familiar, ya no existe más. Cada uno come a su horario, abre la heladera, mete en el microondas
y algunos se sientan, otros de parado. ¿Vieron en las películas de Estados Unidos que hay como una barra en el medio? Lo ponen ahí, paradito, comen y siguen. No existe más la mesa familiar. Sin embargo, la mesa familiar es un elemento fundamental en las Sagradas Escrituras. Es donde se comió la primera Pascua la noche que salieron de Egipto. La primera Pascua la noche que salieron de la esclavitud de Egipto en una mesa familiar. Y la cena del Señor fue instituida en una mesa familiar. Jesús con sus 12 discípulos, los 12, Judas incluido. Entonces, ¿qué es la mesa? Lo que mejor define una familia, la mesa. La mesa alrededor de la cual se sientan los miembros de la familia. Les estoy hablando con terminología de familia, pero esa misma terminología de familia es la que se usa en la Biblia. ¿Se dieron cuenta? Que la Biblia usa muchísima terminología de familia. No solamente hermanos, padre, hijos, herederos, coherederos, toda una terminología familiar. Así que cuando nosotros decimos la mesa es el mueble alrededor del cual se sienta toda la familia para participar de una comida, parece algo bíblico, y lo es, porque la familia es la primera iglesia de un ser humano. La familia es la primera iglesia de un sacerdote. Entonces, ¿qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa? Entonces, en esa mesa tenemos el pan y la copa. Noten que no le estoy diciendo el pan y el vino. Si bien la copa contenía vino, pero la Biblia no habla del vino, no dice el pan y el vino. Yo a veces voy a algunas iglesias y los escucho orar, la copa y el vino, el pan y el vino, la Biblia no habla de vino. Habla del pan y la copa. Si bien la copa contenía vino, lo hace el Espíritu Santo, inspira eso para no darle relevancia al vino, porque el vino es la sangre de Cristo, contenida en Cristo, se le está enfocando a Cristo. Cristo es la copa que contenía su sangre que fue derramada por nosotros. Entonces por eso la Biblia dice el pan, que es el cuerpo, y la copa, que sigue siendo Jesucristo, que contiene el vino que dice el Antiguo Testamento, que alegra a Dios y a los hombres, la sangre de Cristo. No quiero confundirlos. Todo esto que les he dicho no está en la lección de su libro. No obstante, necesito decírselo para que entiendan que la Santa Cena es Cristo dentro de la congregación. Entonces, les dije, la mesa del Señor, la mesa del Señor, el único mueble que había en la iglesia primitiva, una mesa alrededor del cual se sentaban los discípulos. Y la cena del Señor es el pan y la copa. ¿Qué representa uno y qué representa el otro? La mesa representa la relación horizontal entre los creyentes. La relación horizontal, los que están alrededor de la mesa participando de esa cena. La relación horizontal la representa el mueble, la mesa alrededor de la cual nos sentamos para participar de la cena. Y la cena representa la relación vertical, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra relación vertical con Él. Entonces, en la mesa la relación horizontal entre los hermanos y la cena, la relación vertical con nuestro Redentor. La otra pregunta que debemos contestar es ¿qué día se participa de la Cena del Señor? Bueno, tenemos en la actualidad iglesias que participan una vez por mes. Conozco iglesias que participan una vez cada 3 meses. Conozco iglesias que participan una vez cada 6 meses. Y ahora en la nueva corriente de los Moré y Roé judaizantes es que se participe una vez por año el día de Pascua.
El gran problema es que Jesús no la celebró el día de Pascua, la celebró un día antes, pero bueno, dejémoslo así. Todo eso es incorrecto. Todo eso es incorrecto. Si ustedes miran Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7, van a encontrar que el primer día de la semana, dice, se los leo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, etc. Ustedes tienen la Biblia abierta, así que ustedes la tienen más clara que yo todavía, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿esa era la cena del Señor o no era la cena del Señor? Es muy interesante esto, porque esta no se las voy a contestar, se las voy a dejar picando. Porque yo me he cansado de enseñar y sigo enseñando que la cena del Señor hay que tomarla durante el día de reposo. Pero estos discípulos, a que hace referencia a Hechos 27, no la estaban tomando en el día de reposo. La estaban tomando a la noche del sábado. Ya ha comenzado el primer día de la semana. Ya había terminado el día de reposo a la noche del sábado, ¿se dan cuenta? Por eso dice el primer día de la semana. Era la noche del sábado, ya había comenzado el primer día de la semana. O sea que estos discípulos no estaban participando de esa cena durante el día de reposo, esa cena ágape, sino que en este caso, no sé si es un caso único, si es un caso general, pero ahí está diciendo el primer día de la semana, o sea, la noche del sábado, cuando ya había caído el sol, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y se acuerdan, les siguió enseñando hasta la medianoche. A la medianoche se cayó el pobre Eutico de la ventana y se rompió el cogote, y bajaron, lo resucitaron, y Pablo siguió enseñando hasta la madrugada, habiendo de partir al día siguiente. O sea, enseñó hasta la madrugada y después se fue. Es muy interesante estos análisis, porque ustedes no están en la facultad bíblica para que yo les dé el alimento digerido. Ustedes están para aprender a pensar, aprender a pensar, a discernir las escrituras para que nadie los engañe. Porque si no aprendemos a pensar, viene cualquier persona con un nuevo mensaje, con algo novedoso, y que parece y habla 3 palabras en hebreo y todo van atrás, ¿viste? Todo atrás alineado. La verdad es que a mí me interesa más que ustedes aprendan a pensar, a discernir las escrituras, que enseñarles algo o decirles lo que está escrito en su libro. Ustedes lean el libro, para eso tienen el material de estudio, pero yo quiero enseñarles a pensar. Entonces, ¿de qué se trata este ágape, esta cena ágape? ¿Era común? ¿Era habitual? Si alguno quiere hacer una pregunta, me la hace. Horacio, yo el año pasado en el libro de Paternidad Espiritual y la Cena del Señor había estudiado donde decían que en ese tiempo se reunían desde temprano hasta el anochecer. Eran extensas las reuniones, los Shabbat, ¿puede ser? Bien, Paula, muy buena observación. El libro de Paternidad Espiritual lo escribí yo también, así que me estás haciendo trampa. Y es cierto, los discípulos pasaban todo el séptimo día, el día de reposo, tenían todas las cosas en común. O sea que pasaban todo el día de reposo juntos, desde la mañana. Y yo no sé cómo era la cena familiar del viernes a la noche. Los que estarían en su casa ejercerían el sacerdocio en su casa, pero con toda seguridad que el sábado lo pasaban todo el día juntos. Y lo que había pasado acá en Hechos, porque ahí me están sacando de mentira verdad, Hechos 27, cuando dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, es que estaba el apóstol Pablo de visita enseñando la palabra de Dios, y entonces ellos pasaron todo el día juntos y llegaron a la noche, se terminó el Shabbat y Pablo todavía tenía mucha tinta en el tintero para seguir enseñando. Entonces cenaron juntos y Pablo siguió enseñando hasta las 12 de la noche, resucitaron a Eutico que se cayó de la ventana, siguió enseñando toda la noche y al otro día se fue. Ese es el contexto. ¿Vieron? Ese es el contexto. Está buena la pregunta, pero yo quería dejarlo para que ustedes la razonen a esta. Pero está bien, ese es el contexto y la explicación
de que en realidad en el primer siglo pasaban todo el día de reposo juntos. Hay muchas iglesias que yo conozco, por lo menos en Córdoba, hay, a ver, no conozco muchas, pero conozco dos, una en ministerio bíblico y otra afuera, que pasan todo el día sábado juntos y después terminan cenando, terminan la reunión como a las 12 de la noche. Bueno, eso es la experiencia de esa. Pues yo quería que ustedes lo razonen, pero bien, vino bien la pregunta de Paula, vino muy bien. Si ustedes miran 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20, si alguno lo tiene, habilita el micrófono. Perdón, Horacio, ¿qué versículo dijo que hay que buscar? 1 Corintios 11, 20. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? ¿O no tiene 20 en 1 Corintios 11? Dice así, A ver. la palabra del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea Amén. que cuando os reunís vosotros, no cierres el micrófono. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y después en el 33, En el 33 dice así, los cristianos primitivos, no, perdón, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. entonces ahí tenemos un tema, chicos. Hay que esperar, ¿Para qué se hacía la reunión? para estar reunidos todos juntos y compartir y esperarnos unos a otros. Bien, o estar bien. en reunión y charlar sobre muchos temas, no sé, se me ocurre a mí ahora. No sé. Educación mutua. Ustedes están muy bien formados, muy bien formados. Siempre me cuentan el final de la película. Entonces, como saben tanto, está bien, me cuentan el final de la película. Y yo esperaba que me dijeran, de base a estos dos textos de 1 Corintios 11, se reunían a comer. ¿O no parece eso? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tenían excesos. Tenían exceso, comían, eran glotones y eran borrachos, les aviso. Le daban al trago sin asco. Entonces, por eso Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, no se están reuniendo a comer la cena del Señor. Están reuniéndose para alimentar su propia carne, sus propias concupiscencias. Por eso dice, si alguno tiene hambre, que coma en su casa antes de venir. ¿Se acuerdan? Entonces, la realidad, porque ustedes me van a referenciar algún libro que escribí yo también, y van a decir, bueno, la verdad es que se juntaban para comer. Yo en los libros soy mucho más suave y les digo, se reunían para participar de la cena. ¿Sí? Para participar de la cena. En realidad, sí era una comida. Es lo que se denomina en la Biblia una comida ágape, una comida de amor. Ágape es una de las tres palabras en griego que denominan el amor. Uno es ágape, la otra es filía y el otro es eros, los tres tipos de amor. Bueno, esas cenas se llamaban ágape, cena de amor. Entonces, eso es exactamente lo que sucedía. Es muy importante entender esto porque entonces vamos a entender la forma de una reunión congregacional. ¿Qué es congregacional? Donde se reúne la congregación. ¿Qué es congregación? Congregación es la correcta traducción de la palabra hebrea kehilá, congregación. Que cuando se traduce la Biblia de los 70 al griego, se le pone en griego eclesía. Y cuando se traduce del griego al castellano, se traduce como iglesia. Pero fíjense qué vuelta que pegó. Kehilá, que quiere decir congregación, se traduce al griego como eclesía y eclesía al castellano como iglesia. Entonces perdimos la noción de congregación. Pero para nosotros, que somos estudiantes, iglesia y congregación son sinónimos.
entendiendo qué es lo que significa. Es la congregación de Dios, es la iglesia de Dios. Entonces, cuando se reúne la congregación, no estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de los que no son bautizados, estoy hablando de las piedras vivas, las piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Estoy hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquellas personas que han ingresado, que han sido añadidos a la iglesia a través de el arrepentimiento, el bautismo y caminar en fe. Caminar por la fe, el justo por la fe vivirá. Miren el orden que le estoy dando. Y se lo estoy haciendo totalmente a propósito, porque ya están en segundo año. Están en segundo año y ya están en condiciones de pensar bastante. Entonces le estoy diciendo, añadidos a la iglesia mediante arrepentimiento, primero, segundo el bautismo y tercero la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe te acompaña todo el camino, el justo vivirá por la fe. Entonces, esos que se añadían a la iglesia eran los que perseveraban en el partimiento del pan. A ver, Hechos 2, 41 y 42, para definirlos, quiero que lo definamos en la Biblia. A ver, Hechos 2, 41 y 42, el que lo tenga, me habilita el micrófono y lo lee. ¿Lo puedo leer, oración? Por favor. Los cristianos primitivos perseveraban en el partimiento del pan, entre otras cosas esenciales. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo importante que era el partimiento del pan. ¿Se van dando cuenta lo importante que era el partimiento del pan para la iglesia primitiva? Dice que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, ¿se acuerdan? Fue el día de Pentecostés, cuando Pedro lleno del Espíritu Santo y los otros apóstoles llenos del Espíritu Santo hablaban cada uno en el idioma que la gente podía entender y predicaban la palabra de Dios. Entonces, de la predicación de Pedro dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en el partimiento, en la comunión los unos con los otros, después viene en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren la importancia del partimiento del pan. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender, y rápidamente lo voy a decir porque se me está yendo mucho el tiempo, pero lo hice a propósito para que les queden claros estos conceptos. Después les voy a editar y subir la clase y les voy a pasar el link por si quieren repasarla. Pero lo concreto es que la reunión de las piedras vivas, que era para edificarse y exhortarse mutuamente, que era para escudriñar la palabra de Dios, era para adorar a Dios como congregación, la adoración, porque dice para morada de Dios en el Espíritu, en ese templo santo, para adorar a Dios de las diferentes maneras, inclusive poniendo las ofrendas, una manera de adoración. Entonces, eso se hacía todo alrededor de una mesa, la cual se llamaba la mesa del Señor. ¿Qué había arriba de la mesa? La cena del Señor. Me importa mucho y me interesa mucho que ustedes entiendan esto. Entonces, cuando ustedes son invitados a la casa de alguien, por ejemplo, supónganse, los invito yo a cenar a mi casa. Entonces, con la hada preparamos un mantel blanquito, todo prolijito, ponemos copas, ¿qué más ponemos? Platos lindos, etcétera. Ustedes ya saben, los cubiertos, los mejores, y los esperamos. Cuando ustedes vienen, ¿a qué vienen? ¿A dónde podría llegar a decir inclusive? Vienen a mi casa, pero ¿cuál es el evento? ¿Qué vienen? ¿A un casamiento? ¿Vienen a un cumpleaños? ¿Vienen a qué vienen? ¿A una reunión? ¿Eh? ¿A una reunión familiar? No, a una A cena. comer.
Porque yo los invité a cenar a mi casa. A una cena. ¿Eh? Para que entendamos el concepto bíblico de la cena. Ustedes vienen a una cena, porque yo a mi casa los invité a cenar. Por eso puse la mesa. Por eso preparé la mesa. Yo sé que la mayoría de ustedes no toman vino, pero si alguno de ustedes tomara vino, le pondría un Malbec bien lindo, sin descorchar, para descorcharlo cuando ustedes están y que vean que es nuevo, que no lo llené con un Tetra Brick, ¿vieron? Entonces, ¿a dónde van? A una cena, a mi casa, una cena. Y ahora en la cena, ¿qué pasa? Nos sentamos todos alrededor de la mesa. A ver, damos gracias a Dios. Comemos. Charlamos entre nosotros. ¿Alguno tiene un problema? Generalmente yo invito a pastores, así que siempre vienen con algunos dramas. Entonces, cuentan el drama, el problema, me piden consejo y yo los aconsejo. Y seguimos, y nos reímos y gozamos de la hermandad, de la fraternidad, de estar juntos. ¿Y qué más hacemos? A ver, y qué sé yo, cuando invito a algún músico, siempre se traen la guitarra. Si no, yo en casa tengo guitarra y tengo teclado, así que enseguida agarran la guitarra y se ponen a tocar y cantan. A ver, vamos a llevarlo eso a la iglesia, a las piedras vivas, a los miembros del cuerpo de Cristo. Estamos invitados a la cena del Señor. Yo creo que la iglesia romana la tiene un poco más clara que nosotros, porque cuando va la gente los domingos, dice, ¿dónde vas? A la misa. Ahora, ¿la misa qué es? Cuando sacás la lengua y el cura te pone la hostia en la lengua, ¿o es toda la reunión? ¿Entienden? Entonces, cuando vienen a una cena a mi casa, es todo. Desde que llegan, se sientan a la mesa y están en la cena. Y cuando compartimos momentos o piden consejos, la mutua edificación. No es la mutua edificación, es la exhortación mutua. La mutua edificación, la exhortación mutua. Cuando cantamos, no es la adoración a Dios. Cuando no sé, nos gozamos entre nosotros, no es la comunión entre los santos. Y nos gozamos. Cuando comemos, no es participar de los alimentos, el cuerpo y la sangre de Cristo, el símbolo, la simbología. ¿Me entienden? Entonces, realmente, cuando nosotros podamos entender que la iglesia es una familia y que la reunión de los miembros del cuerpo es una reunión de familia alrededor de una mesa donde Jesucristo es el anfitrión que nos invita y nosotros vamos a su cena, y cuando adoramos, estamos en su cena alrededor de la mesa, adoramos al Padre, cuando nos edificamos mutuamente y nos consolamos mutuamente, y cuando nos infundimos palabras de fe y cuando escudriñamos las Escrituras, es parte de esa reunión cena. Cuando participamos del cuerpo y de la sangre, de la comida, es parte de esa reunión cena. Y no es ahora vamos a participar de la cena del Señor. No, toda la reunión es una cena. Estamos sentados a la mesa en mi casa, yo los invité. Y decimos, bueno, ahora hermanos, vamos a participar de la cena. Y viene la hada con los ravioles y qué sé yo, ahora vamos a participar de la cena. Nadie dice eso, porque entendemos que toda la reunión es la cena. Y el anfitrión soy yo, que los he invitado. Y todo lo que hacemos es parte de la cena. Eso era la reunión de la iglesia primitiva. No estoy hablando de la reunión evangelística en el pórtico de Salomón o a la orilla del río cuando fue Pablo a Filipos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la reunión de las piedras vivas, de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Nos juntamos para qué? Para tener una reunión. Entonces se terminó la falacia de que la Santa Cena la vamos a celebrar una vez por mes. Porque la verdad es que semanalmente nos juntamos para eso. Si nos juntamos para otra cosa, no estamos bíblicos, no es una iglesia bíblica. Y yo he ido a predicar a muchas iglesias, muchísimas. Y hubo reuniones enteras donde a Jesucristo no se lo nombró ni una sola vez. Todas las canciones son egocéntricas. Cansado del camino, sediento de ti, vengo y yo, todo ese gozo, yo, Jesucristo no está presente. Y resulta que estoy viniendo a la cena donde Él me convida y donde Él es el anfitrión.
Y si la hago una vez por mes, ¿no tengo ganas de estar con el anfitrión, cenando con él? ¿No tengo ganas de estar cenando con él semanalmente? Si fuera posible, diariamente. No tengo ganas de estar cenando con él y la hago cada 3 meses. Una vez yo le dije esto a una iglesia grande de Córdoba y me dijeron, no, porque se pierde mucho tiempo. Haciendo la cena todos los fines de semana se pierde mucho tiempo. Para eso nos juntamos. Con Cristo en el centro, con Cristo como el anfitrión. Y tienen el atrevimiento de decir, no lo hacemos porque se pierde mucho tiempo. Miren a lo que hemos llegado. Por eso, con esta lección, yo quiero reenfocarnos. Porque Jesucristo es el anfitrión. La Santa Cena es Cristo en el medio de la congregación. Es Cristo en el medio del templo formado por piedras vivas. Entonces, ahora sí, vamos un ratito nomás a ver qué nos señala. ¿Por qué es importante la Cena del Señor? En primer lugar, nos señala la humanidad de Jesús. ¿Por qué nos señala la humanidad de Jesús? Porque el pan es el alimento más simple, más elemental que Dios creó en la naturaleza. Por eso es tan importante que no aumente la harina para que no aumente el pan, y siempre están con la harina y con el pan, porque en todas las mesas, aún de la gente más humilde, hay pan. Entonces el pan nos señala ese carácter de Jesucristo que se hizo hombre. Nos señala su humanidad, se hizo hombre, se hizo humilde, se hizo simple. Entonces, también nos recuerda la cruz de Cristo, donde el cuerpo de Jesucristo fue roto y la sanidad que fue adquirida para nosotros. Es muy importante Isaías 53, donde nos dice que Él llevó, 53 del 4 al 6, donde nos dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, Yahweh, cargó en Él el pecado de todos nosotros. No solamente se llevó nuestros pecados, los cargó sobre Él, sino nuestras culpas también, acuérdense y anótense, las culpas también, y también nuestras enfermedades. Entonces, hay sanidad en la obra de Cristo. En la obra de redentora de Cristo hay sanidad. Y también representa la Cena del Señor, representa su resurrección. ¿Por qué? Porque tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas hay un texto idéntico. Y ese texto que está en Mateo, Marcos y Lucas dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, hasta que lo beba nuevo, habla de su resurrección y de su segunda venida y de la instauración de su reino milenial. El Padre va a reinar a través del Hijo, y no solamente de eso, lo pueden buscar en la concordancia, el Padre le ha dado el juicio al Hijo. O sea que Él no va a venir más como Cordero, no va a venir más como Cordero, va a venir como juez justo, con la autoridad delegada del Padre para juzgarnos, primero a nosotros, después al mundo, y va a venir como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, sí que va a venir, sí que Él ha resucitado y un día retornará. Hay un texto de Lucas 24 o 34, donde dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es cuando los discípulos que iban camino a Emaús se encuentran con el resto de los discípulos en Jerusalén y le dan testimonio que se les había aparecido Jesús resucitado. Entonces, ¿cuándo
Esta es una pregunta importante para ustedes. ¿Cuándo lo reconocieron? ¿Cuándo fue que lo reconocieron? Si ustedes miran Lucas 24:35, me van a decir cuándo lo reconocieron. Alguien que active el micrófono me diga cuándo reconocieron a Jesús resucitado. ¿Cuándo? Acá dice, como ya habían reconocido el partir del pan. Ajá. Miren si es importante el partimiento del pan. ¿Cuándo lo reconocieron? Al partir el pan. Antes no lo habían reconocido. Había caminado al lado de ellos, le había mostrado cómo todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Se había sentado con ellos a la mesa, pero lo reconocieron al partir el pan. Es para pensar, es para que ustedes lo piensen. No les puedo hablar un par de horas solamente de eso, pero es para que ustedes lo piensen. Y también la Cena del Señor, la Santa Cena, nos representa a nosotros como granos de trigo que tenemos su misma naturaleza. Tenemos su misma naturaleza y la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, esta no les va a gustar a ustedes, aunque sean estudiantes, tampoco les va a gustar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Es necesario negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos muchas veces para poder llevar fruto. Porque si Jesús no hubiera caído en la tierra y muerto, no llevaría fruto. Y nosotros también. También entonces la Cena del Señor nos representa a nosotros con la misma naturaleza de nuestro Redentor. Jesús está vivo y por ese motivo continúa dando vida. Muchas veces se discute la resurrección de Cristo. Y se no resucitó, qué sé yo, tantas cosas uno ha escuchado miren, 67 años que tengo de iglesia evangélica. En 67 años puedo haber escuchado unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces andan cuestionando la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo es muy significativa para nosotros porque si Él resucitó, Él tiene la potestad de dar vida. El que me come tiene vida. Entonces, la resurrección de Cristo también nos da la esperanza de nuestra propia resurrección. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tenemos esperanza de resucitar. Así que es muy significativo, nunca se dejen engañar con esas fantasías de que Jesucristo no resucitó. Para que no nos quede duda, Él comió pescado, ¿se acuerdan? A la orilla del mar de Galilea cuando... Horacio, sí. ¿puedo hacer una pregunta más? Por favor. Cuando Cristo resucita, dice que resucitaron más de 500 personas. En la Biblia no dice más nada de eso, ¿no? Sí, no me acuerdo si dice la cantidad. Dice que se le apareció a 500 personas. No sé si dice la cantidad de los que resucitaron, que habían muerto en el Señor, pero es buena la pregunta, Jorge, porque si nosotros dijimos, murió el día 14 entre las 2 tardes, ¿sí? Al anochecer fue sepultado y cenaron esa noche con panes sin levadura. Eso fue día miércoles, les aviso, fue día miércoles. Y resucitó después de 3 días y 3 noches, como él lo dijo, de acuerdo al profeta Jonás. 3 días y 3 noches resucitó. Si fue sepultado el miércoles a la noche, resucitó el sábado a la noche. Y fue primicia de los que resucitaron. Cuando María Magdalena lo quiso tocar, él dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Para qué tenía que subir al Padre? Para llevar la gavilla de cebada y mecerla delante del tabernáculo en el cielo, delante del lugar santísimo, delante de la presencia del Padre, como sacerdote según el orden de Melquisedec. Él, la primicia de los que resucitaron, llevando esa gavilla para mecerla delante del Padre el día de la fiesta de primicias. ¿Ah? Entonces, por eso fue esa resurrección, porque fue la gavilla que él como sumo sacerdote o como sacerdote, según el orden de Melquisedec, presentó de los que resucitaron
Los primeros frutos. Son los primeros frutos. ¿Eh? Muy bien. Buena pregunta, Jorge. Hay dos cosas más que les voy a decir. Una es que la unidad del cuerpo de Cristo está incorporada en el partimiento del pan. La unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es un pecado tan grave la división dentro de las iglesias. La división es un pecado gravísimo, porque en el cuerpo de Cristo sacrificado está incorporado en la Santa Cena, en la Cena del Señor incorporada la unidad de la iglesia. 1 Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Era un pan grandote, y de ahí cortaban un pedacito cada uno, o una rodaja. No sé, a mí me gusta más una rodaja hasta ahora que tengo hambre, pero bueno, como sea, todos participaban del mismo pan y era un símbolo de unidad de la iglesia. Y la otra cosa, que es un rechazo al sectarismo, al denominacionalismo. No sé si ustedes notarán que la Facultad Bíblica dice Instituto de Formación Bíblica no denominacional o de Formación Teológica no denominacional. No dice interdenominacional. Muchos que llaman para pedir información preguntan si es interdenominacional. Primero preguntan de qué denominación es. Segundo, si es interdenominacional. Y nosotros le aclaramos es no denominacional. Porque sabemos que el cuerpo de Cristo no fue sacrificado para que el cuerpo después sea fraccionado en un montón de partes. Entonces, el denominacionalismo. Dice 1 Corintios también 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, entonces me quedé ahí a propósito en la coma, ¿Por qué me quedé ahí a propósito? Porque la gente dice, en las iglesias te dicen, no, examínate a ver si tenés algún pecado y arrepentite para comer dignamente. No, hermanos, ninguno va a comer dignamente. Ninguno, por más que se arrepienta hasta el cansancio y llore y patalee en el piso, no va a comer dignamente por sí, porque él no es digno por sí mismo. Es hecho digno porque está en Cristo. Entonces, ¿cuándo una persona puede comer dignamente? Examínese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, dice que es comer indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y estamos otra vez con el sectarismo, con el denominacionalismo. Entonces yo les voy a decir algo fuerte ahora. No sé si después no lo voy a borrar cuando edite el video, pero les voy a decir algo fuerte. Los hermanos que tienen a Cristo en su corazón de la iglesia de la otra cuadra son tus hermanos, son mis hermanos, son miembros del mismo cuerpo. Por más que los pastores estén peleados entre ellos. Nunca el problema de las iglesias es entre la gente. ¿Se dieron cuenta de ese detalle, no? Nunca la gente de las iglesias están peleados con de la iglesia de la otra cuadra o el de la otra ciudad de al lado. Nunca la gente está peleada. A veces los pastores les prohíben que se relacionen o que charlen o que hablen o que los saluden. Yo lo he visto mucho en el interior, en el Chaco, lo he visto. Que los pastores le dicen cuando te veas que viene por la misma vereda el de tal iglesia, cruzate a la otra vereda en la calle. Eso lo he visto. Entonces, pero nunca la gente tiene problema. Siempre el problema es entre los líderes. Siempre. Porque no entendieron esto. No entendieron qué es discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es discernir que su cuerpo está formado por piedras vivas y está formada por miembros, todos aquellos que han hecho un verdadero arrepentimiento, se han bautizado y viven por emuná, por fe, son parte del cuerpo de Cristo, no importa si están sentándose en un banco en la otra cuadra, con un escenario, con un show, o están en otra iglesia donde ponen una mesa en el medio, que son más bíblicas, ponen una mesa en el medio y todos se sientan alrededor. No importa. Nadie se salva por poner una mesa en el medio
y nadie pierde la salvación por poner un escenario. No nos equivoquemos con pelearnos por las formas y ocasionar divisionismo con las formas. Son parte del mismo cuerpo. Y le voy a decir algo fuerte y no sé si no lo voy a borrar después. ¿Qué pasa con aquellos que van los domingos a sacar la lengua y a que el cura le ponga la hostia en la lengua? Si Cristo mora en su corazón, es tu hermano, es parte del mismo cuerpo. Yo no soy quien para juzgar. El atributo de juzgar, el Padre se lo ha dado al Hijo. Entonces a mí no me dio ningún atributo de juzgar, porque al que a otro juzga, a sí mismo se condena. Así que mejor me quedo en el molde, tranquilo, y entonces discierno el cuerpo de Cristo y considero que todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son partes del mismo cuerpo. Chau denominacionalismo, chau sectarismo, chau divisiones. ¿Quién me quería hablar? Yo, Horacio. Sí. Ahí en el catolicismo, ¿no es cierto? Eso de la hostia y que le ponían la lengua, como dijo usted. ¿Esa era la cena del Señor? Claro, esa es la cena del Señor. Solamente que, bueno, son medio tramposos porque el vino se lo toma el cura, ¿viste? Pero bueno, pero sí es la cena del Señor, eso sí. Horacio, tengo una pregunta. Sí. En realidad, con esto que decís, me acuerdo del año pasado del libro, el mismo que nombré recién, de la parte de paternidad espiritual y la Santa Cena. Decía que nosotros no podemos discernir el cuerpo, es entender que obviamente hay iglesias donde han entregado el corazón más allá que no pertenezcan a lo mejor comunidades. Pero hay otras iglesias donde hay personas que han entregado el corazón y Dios ve el corazón de cada persona. Y lo que me gustó es que el mismo Jesús decía que intercede por las iglesias, que nosotros no podemos discriminar a veces las iglesias porque solo sabe Él lo que pasa por el corazón de cada persona que se ha entregado, digamos, en las diferentes iglesias, obviamente con la verdadera conversión. Te voy a hablar brevemente, un breve comentario de una oración y no más, como pastor. Como pastor, ¿cómo yo voy a discriminar a alguien que va a otra iglesia cuando ni siquiera sé si los que están en mi iglesia son todos salvos? Nada más que para pensarlo. Les tiro ideas para que piensen, porque son estudiantes ustedes, chicos, ustedes no están en una iglesia con un pastor que les está predicando. Yo les tengo que reventar la cabeza para ayudarlos a pensar. Entonces, mientras más ustedes se enojen conmigo y digan, qué barbaridad está diciendo este tipo, mejor para mí. Mejor para mí, porque el docente es un disparador del aprendizaje. El docente no es un predicador. Cuando vaya a predicar a la iglesia de ustedes, voy a ser muy suave, muy cuidadoso, porque yo soy así cuando voy a predicar. Jamás creo un conflicto en ningún lugar que voy a predicar. Pero cuando enseño, yo disparo el aprendizaje. Yo soy un docente de carrera encima, para colmo de males, así que sé muy bien lo que es la pedagogía. La pedagogía es mover las estanterías del conocimiento para inducir a las personas a que sigan aprendiendo, a que investiguen. Eso es un docente. Entonces, ¿cómo yo voy a juzgar a los miembros de otras iglesias y decir, no, pero esa iglesia está equivocada con la doctrina, cuando yo ni sé lo que pasa con la mía? No vaya a ser, dijo el apóstol Pablo, que yo, habiendo sido heraldo de otros, me pierda yo mismo. Está en la Biblia eso, Pasa que son hojas que nosotros, como evangélicos, vamos arrancando de la Biblia porque nos ponen en un aprieto. Yo, habiendo sido heraldo de otros, venga a perderme yo mismo. Ay, no, pero en la salvación no se pierde. Entonces ahí empezamos con el miedo y con un montón de cosas. Entonces, tranquilo. Es para que piensen. Vamos al capítulo siguiente. Solamente le voy a decir que la cena del Señor, a ver, tenía algo anotado por aquí, a ver si lo encuentro. Dice, proclamamos, ¿se acuerdan? Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, proclamamos, ¿qué es? Pasado. La muerte del Señor, proclamamos de ahora. Ya ni me acuerdo de la gramática argentina, qué burro. Proclamamos de ahora proclamamos, presente. La muerte del Señor, pasado.
hasta que Él venga, futuro. O sea que la cena del Señor tiene implicancias pasadas, presentes y futuras. Y con eso termino el capítulo y me voy al siguiente, que es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Dijo Jesús en Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué? Horacio, Sí, una consulta antes que termine el tema. sí. Usted dice que las personas que pueden participar de la cena son las personas que aceptaron a Cristo en su corazón, que se bautizaron y que lo recibieron. Independientemente si están casadas o no. Eso ya es una pregunta pastoral, no es para un profesor esa, ¿eh? Te aviso, no sé quién me está hablando, Noeli. Sí, Noelia Oviedo. Sí, es una pregunta pastoral. Ahí, cada pastor tiene su libreto. Yo no, como tengo tantos alumnos y muchos vienen de diferentes congregaciones, eso no te lo voy a contestar, porque no es... Bueno. No te lo voy a contestar. No te lo voy a contestar porque cada pastor tiene su libreto y entonces no quiero producir, ya demasiado lío le estoy haciendo con esto, pero sí, la Biblia es muy clara en que, a ver, ¿por qué el bautismo? El bautismo. Y la gran comisión es, id y hacer discípulos a todas las etnias, la palabra en griego está etna, no es naciones, está etna, a todas las etnias, a todos los grupos sociales, bautizándolos, y ahí tiene un agregado que se agregó, no me acuerdo en qué siglo, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que en realidad en el original dice en el nombre de Jesucristo, en mi nombre, dice él. Entonces, el bautismo. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere, etc. Entonces, fíjense, Jesús ¿qué predicó? El reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la gente sale de un reino y se mete en otro reino. De eso se trata. El Evangelio es salir de un reino y entrar en otro reino. Entonces, Jesús está explicando cómo se sale de un reino y se entra en otro. Ahora, ¿qué es lo primero que manda el rey? Dice, ahora Jesucristo es mi rey. Porque Adán se equivocó, quiso ser como dioses. Seréis como dioses, le dijo la serpiente. Entonces Adán y Eva quisieron ser como dioses y es el pecado de la raza humana. Y ahora dejamos nuestro reino y pasamos al reino de Jesucristo. Muy bien. ¿Cuál es la primera orden? La primera orden, estoy diciendo, que ese nuevo rey que estoy adoptando me da. La primera orden es bautizarme. Bautizarme. La primera orden. No, me decía un ingeniero de Buenos Aires. Yo estoy esperando que Dios me lo indique. Y yo le dije, mira, ¿qué querés? ¿Que se te aparezca un ángel de noche, a la mañana, al mediodía y te diga que te vayas a bautizar? Ya está escrito en la Biblia. Si la primera orden que decís que ahora es tu rey, no la obedeces, ¿quién manda en tu vida? Porque el rey es el que manda. ¿Quién manda en tu vida? Seguís mandando vos, hermano. Estás en tu reino, no entraste en el reino de Dios. Muy bien. Punto ahí para entender lo que voy a decir ahora. Si el Señor me manda a que tenga una vida que sea un ejemplo, teniendo el favor con todo el pueblo para que el Señor añada cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Si yo tengo que ser un testimonio, ¿qué tengo que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Y puedo tener una vida desordenada? ¿Puedo tener una vida desordenada? Eso para contestarte a vos, Noeli. No estoy diciendo nada que me comprometa. Solamente estoy hablando, ¿puedo tener una vida desordenada? Y decir que estoy en el reino de Dios y que el rey manda sobre mi vida y yo no le doy ni 5 de bolilla, sigo haciendo lo que se me da la gana. ¿Estoy en el reino de él o sigo en mi propio reino? Eso es para pensar, para que sigan pensando, queridos estudiantes. Yo no quiero ser fuerte en las enseñanzas, porque después muchos tiran la bronca y dicen, el profesor es muy fuerte cuando enseña. Bueno, por eso no enseño en primer año, enseño en segundo, ¿ven? Para que ya estén un poco más curtidos y no pueden abandonar porque están más cerca del final. Entonces dicen, no abandonamos, aguantamos ahora que faltan 3 clases más, lo aguantamos este tipo y después seguimos para adelante, que los demás profesores son más condescendientes. Pero la verdad es para pensar. Yo los quiero hacer pensar. No les quiero dar las respuestas ni a Noeli ni a nadie, le quiero dar las respuestas cocinadas. Quiero que piensen, que aprendamos a pensar, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dicen, ay, porque el Espíritu Santo me habla. ¿Para qué te habla?
¿Para decirte qué? Para Ahí, decirte ahí tenemos para discernir entre nosotros qué hacer. bien, me encantó. El Espíritu Santo me habla. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? A través de la palabra. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Cualquier tema que vos tengas, anda a la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia en relación a ese tema? Ahí el Espíritu Santo te está hablando, porque no sé si ustedes se acuerdan que el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Algunos dicen, no, inspiró el Nuevo Testamento, el Antiguo no lo inspiró. Mentira, lo inspiró toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea que si querés que el Espíritu te hable, lee la Biblia y obedecela. Porque si no obedeces lo primero que te dice, no te va a decir más nada. Ahí se cayó el Espíritu Santo, no te habla más. Vas a tener un problema ahí. Entonces vas a ir a la iglesia y decir, y yo no sentí la presencia. No, flaco, la presencia la tenés que sentir en tu vida. Cuando el Señor te habla, obedecerlo. No en una reunión porque te tocaron música emotiva y te conmovió hasta las lágrimas. No, hermano. El Espíritu Santo habla a través de la palabra porque fue el que inspiró la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra a través de su Santo Espíritu. Muy bien. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tiene que ver, ¿no?, con lo que estábamos hablando recién. Por eso até estos dos capítulos para desarrollarlos. Ustedes me llaman Señor, Señor. Me llaman su Rey. Él es mi Rey soberano, dice un himno que cantábamos cuando yo era chico. Jesús es mi Rey soberano. ¿Es tu Rey soberano? Y Jesús le dice a cualquiera que dice eso y no lo obedece, el que lo dice y le obedece está perfecto. Pero el que no lo obedece dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quién es un Señor? Señor es alguien que tiene dominio sobre algo, alguien que tiene dominio sobre alguien. Por lo tanto, el señorío tiene que ver con gobierno. No se olviden que estamos hablando de la época feudal. Ahora no existe esa forma de gobierno feudal con los señores feudales. Pero el señor feudal recibía una parcela de tierra con gente incluida dentro. Eso era el feudalismo. Después googleenlo si quieren. Recibía una parcela de tierra de parte del rey con gente incluida, con sus casas, con sus hijos, con su esposa. Entonces el señor feudal era el dueño no solamente de la tierra, sino de las personas y sus bienes. Entonces, de esa figura vamos a entender mejor lo que Jesús está diciendo. Señorío tiene que ver con gobierno, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con sometimiento a la voluntad del Señor, tiene que ver con ser propiedad de Él, de ser propiedad de Él. Nosotros y todo lo que tenemos. Entonces, ¿por qué Jesús es el Señor? Cuando Dios en la Biblia le dijo a Adán, señoread, señoread. Entonces, ¿a quién le dijo que sea Señor? ¿Al hombre o a Jesucristo? ¿Ven cómo vamos pensando? Al hombre, a Adán y Eva. Entonces, originalmente, el hombre, el ser humano era el Señor de la creación. Dios como creador había establecido las reglas, no hay duda. Y había decidido que el hombre sea Señor de la creación. Lo leemos en Génesis capítulo 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree. Le dio la autoridad, el gobierno, el gobernar sobre la creación. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es una mala traducción la palabra hombre ahí. La palabra en hebreo es Adam con M, Adam, que quiere decir raza humana. Adam. Entonces, por eso dice que creó a la raza humana, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué?
y señoread, otra vez, y señoread. Dios no se equivocó, le dio el gobierno de toda su creación al hombre, al Adán, a la raza humana, al hombre y a la mujer. Entonces, Dios sujetó la creación a el ser humano, vamos a llamarle. Por eso cuando leemos el Salmo capítulo 8, habla de cuando miro los tenemos porque hay algún corito que cantábamos hace unos 40 años atrás, que decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras. ¿Ven? ¿Qué le hizo? Señorear. Esa autoridad fue dada al hombre, señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, ¿por qué tuvo que venir Jesucristo a establecer su señorío si ya había un Señor a quien Dios le había delegado el señorío? Que era el ser humano, hombre y mujer, no solamente hombre y mujer, porque el machismo que está implícito en la traducción de la Reina Valera de 1960, hay un machismo implícito, entonces traducen Adán como hombre, no, el ser humano, hombre y mujer. Entonces, y ustedes lo ven a Jesús en la tentación, antes de empezar el ministerio. Satanás lo llevó al monte. Horacio, ¿puedo decir algo? Sí, por favor, Paula. Adán, cuando Adán y Eva le entregan el señorío a Satanás, Jesús tuvo que venir porque ellos entregan el señorío a Satanás. Bien. Y ahí aparece la tentación que usted habla, que Satanás lo provocaba a Jesús, le decía que le podía dar todo, porque hasta ese momento tenía todo el poderío del mundo. Bien. Por eso se lo dice en Juan 12:6, creo, no. Lucas 4:6. En Lucas 4:6. En Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si Jesús hubiera sido pentecostal, hubiera dicho, te reprendo, diablo mentiroso. Pero no dijo, te reprendo, diablo mentiroso, porque el diablo estaba diciendo la verdad. ¿Me entienden? ¿Por qué no lo reprendió? Le dijo, te reprendo, diablo mentiroso. No, estaba diciendo la verdad el tipo. Pero qué verdad fuerte. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la dio? Acuérdense que reino es gobierno, reino es señorío. El que manda reina, al que obedeces, por supuesto, el que manda reina. A quien vos obedeces es a quien te sometés. Eso lo digo para los muchachos que están acá en la clase. Si estás sometido a tu suegra, sonaste. El que reina, el que manda es la autoridad. Y yo usé la suegra, ¿viste? No dije la esposa, para que después no me critiquen, porque después critican mucho ustedes. A quien te sometés es el que manda. Ahora, fíjense qué interesante que Dios le dio el señorío a Adán y Eva. Y cuando vino la serpiente antigua, Satanás, en esa forma, les dijo, lo que Dios dijo no es cierto. Él sabe bien que el día que comiereis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. ¿A quién obedecieron? A Satanás. Automáticamente se sometieron a la orden de Satanás. Obedecieron a Satanás. Jurídicamente, esto un abogado lo entiende perfecto, jurídicamente ese fue el momento en que el ser humano le cedió el señorío a Satanás.
Eso es puro derecho. Le cedió el derecho. ¿Por qué? Porque él, Dios le había dado señorío aún sobre las bestias que se arrastran. Lea después bien Génesis, son los peces del mar, etcétera, etcétera, y las bestias que se arrastran. Él tenía autoridad sobre la serpiente y se sometió a la autoridad de la serpiente. Por lo tanto, ese es el momento en que cede el señorío. Por eso Juan 12:31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús vino a predicar el reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a echar al príncipe de este mundo, al señor de este mundo, a echarlo fuera. Eso está en Juan 12:31. Entonces, por eso Jesús predicaba sobre el reino. A ver, ¿qué les puedo decir otro texto? Por ejemplo, en 1 Corintios 15, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cómo se lo llama a Jesús? El postrer Adán. ¿Ven? El primer hombre, Adán. Y Jesús, el postrer Adán. ¿Qué hizo Adán? Cedió el señorío a Satanás. ¿Qué vino a hacer el postrer Adán? A recuperar el señorío que el primer hombre cedió a Satanás. Por eso predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, nosotros tenemos que entender muy bien, en estos 8 minutos de clase que nos quedan, tenemos que entender muy bien algún texto que presta lugar a confusión. Por ejemplo, aquel que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos 6 somos real sacerdocio. Entonces dicen, nos hizo reyes y sacerdotes, y nosotros reinaremos sobre la tierra. Perfecto, ¿de dónde sale eso? De Apocalipsis 5, 19 y 10. De Apocalipsis, capítulo 5, versículos 19 y 10, sale esa afirmación, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero aclarar eso para que no queden dudas antes de terminar esta clase. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, somos un real sacerdocio, todo lo que ustedes quieran. Pero no por nosotros mismos. No por nosotros mismos. El Rey de Reyes y Señor de Señores no ha delegado su reinado en nosotros ni lo va a hacer. Solamente reinaremos en el reinado milenial de Jesucristo con Él si estamos en Él. En Él. Si no estamos en Él, no somos ni reyes, ni sacerdotes, ni nada. En Él. Se lo voy a aclarar con otra cosa que se la voy a dejar picando para reventarles un poco más la cabeza. Dice, está abierto el camino al lugar santísimo. Ahora todos podemos entrar en el lugar santísimo. Y eso es incorrecto. Ninguno de nosotros puede entrar en el lugar santísimo. El único que puede entrar en el lugar santísimo en el cielo, donde está el arca, con el propiciatorio entre los 2 querubines, que simboliza la presencia de Dios, es Jesucristo. Él entró, lean Hebreos,
en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo y en la iglesia te dicen permanentemente, entremos en el lugar santísimo? No sean irreverentes, hay que contestarle, no sean irreverentes. Solamente podemos entrar en el lugar santísimo si estamos en Cristo, metidos en Cristo, porque Él es el que está autorizado a entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entrar al lugar santísimo en el cielo. Solamente estando en Cristo podemos entrar. Eso es demasiado importante para que lo entendamos. En Cristo podemos ser reyes y sacerdotes. Sin Cristo no podemos ser nada. Podemos entrar al lugar santísimo en Cristo, pero sin Cristo no podemos entrar en ni siquiera tenemos que entrar en el atrio, en la entrada del tabernáculo donde está el altar de bronce que representa la cruz. Entonces, si no estás en Cristo, ponete en Cristo entrando por la cruz, por el altar de bronce, pasa por el lavacro, que representa ser lavado en la palabra de Dios, empezá a ejercer el sacerdocio ahí en el lugar santo, donde está la mesa con los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Empezá por la cruz, porque solamente en Cristo vas a poder entrar a la presencia de Dios para adorar si es que pasaste por todos los pasos precedentes, los pasos previos. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Perdón que haya terminado la clase con tanta dureza, ¿no? Perdón. Sí. ¿Puedo compartir un versículo? Por favor. En Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Está clarísimo lo que les acabo de decir. Solamente a través de Cristo, en Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. No hay otra manera. Ahí te lo aclara, gracias Paula, porque te lo deja clarito como el agua. Entrar al lugar santísimo solo no podemos entrar. Por más que nos creamos sacerdotes y nos hayan dicho que ahora, sí, está ¿viste cómo está abierto el camino? Por Cristo, por la sangre de Cristo. En Cristo podemos entrar. Sin Cristo no podemos entrar a ningún lado, excepto los dos primeros pasos con los que termina la lectura que vos hiciste. El primer paso es la cruz, es el altar de bronce, y el segundo paso es el lavacro, agua limpia, que es la palabra de Dios. Si estamos ahí, estemos ahí hasta que hayamos pasado esos dos primeros pasos. La cruz de Cristo y el conocimiento de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios nos santifique y nos purifique, recién para entrar en el lugar santo, en la congregación de Dios, que es el lugar de servicio. Es tema para otra materia de por lo menos 6 meses, hablarles del tabernáculo, pero bueno, ya lo tenemos, y como estoy 20 y 58, les voy a dejar un texto que es Apocalipsis 3, 20 y 21. Pues estamos tan acostumbrados a leer Apocalipsis 3, 20, que nos olvidamos que está el versículo 21. Y fíjense en la importancia de la cena, porque acá estoy juntando las dos lecciones que hablamos hoy. La importancia para el Señor de la cena. Donde Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La pregunta es importante la cena con el Señor o no es importante? ¿Se dan cuenta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré. Miren la importancia que para el Señor tiene la cena. Y nosotros decimos que por ahí en algún lado dicen que es una pérdida de tiempo. No, si nos juntamos para eso, ¿para qué otra cosa nos vamos a juntar? Para cenar con Él. Y sigue, ¿no? El 21, porque nosotros estamos acostumbrados a terminar ahí la lectura. Pero sigue el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estoy tentado a complicarles un poco más la vida, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque les veo la cara de cansados
y de fatigados por tanto recibir de la enseñanza. Así que no les voy a complicar más la vida, nos quedamos acá y si no tienen nada para preguntar o decir, cerramos la clase. Ustedes dirán. Profe, Sí. yo le quería hacer una consulta. Hoy usted, cuando hablaba de un versículo, creo que Mateo 28-19, donde dice ir y hacer discípulos, bueno, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo escuché, usted dijo que así, tal cual, no estaba en los originales. ¿O Sí. escuché mal? Sí, se los dije para que lo investiguen, porque quiero que piensen y que investiguen. Entonces, quiero que investiguen, que se vayan a ver los originales. Todos los originales están publicados en Google, está todo publicado, así que ustedes van a ver que en los originales no dice eso. Pero lo hice a propósito. Estoy dejándole cosas colgadas para invitarlos a que no sea el martes de 19:30 a 21, donde yo hablo y ustedes escuchan. No, no, no. Miren, yo me recibí de contador en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, y cuando terminé de estudiar, me puse una oficina, ahí pegado a tribunales en Buenos Aires, y puse en tribunales de San Martín, abrí la oficina, y resulta que cuando vino el primer cliente no sabía hacer la declaración jurada que me pedía, impuesto a las ganancias. No la sabía hacer. Y cuando di impuestos 2 en la facultad era un alumno de 10 y no sabía hacer una declaración jurada. Entonces me di cuenta que la facultad me había dado las herramientas para que después yo siga estudiando. Y mientras que yo tuve el estudio contable, me suscribí a una publicación que se llama REPAR, que se suscriben los contadores, y recibía semanalmente todas las actualizaciones y me pasé años estudiando y estudiando y estudiando. ¿Para qué me sirvió la facultad? Para darme la infraestructura para que yo pueda seguir aprendiendo. Cuando ustedes terminen tercer año, yo les voy a decir algo. Les voy a decir que es el comienzo. No terminaron nada, empezaron algo. El terminar la licenciatura es empezar algo. Entonces, fíjense, de todos modos, Juan Pablo, te lo voy a contestar, por supuesto. No voy a dejar nunca una pregunta sin contestar de ustedes. Cuando alguien, por una cuestión de dogma de la Iglesia romana, en los concilios, no sé, Nicea 325, en los siguientes, que ustedes ya lo deben haber estudiado, quieren demostrar una teología, han modificado algunas cositas. No lo fundamental, pero esta sí es importante. ¿Por qué? Porque cuando vos, a ver, una mentira, chicos, quiero que me entiendan esto, una mentira para ser sostenida necesita de otra mentira. ¿Viste? Mentiste una vez y para sostener esa mentira te necesitas otra y necesitas otra y necesitas otra y se hace una cadena de mentiras. Eso es terrible. Entonces, si vos modificás algo, necesitas modificar todo. Y si ustedes lo ven al apóstol Pablo llegando a Éfeso y encontrando esos 12 discípulos de Juan, les pregunto, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Cuando creyeron, recibieron el Espíritu. No, no sabíamos ni que existía el Espíritu Santo. Muy bien. ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces, el apóstol Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Se olvidaron de modificar esa también. Si ves Hechos capítulo 2, se bautizan en el nombre de Jesús. Se olvidaron de modificar esa también. Entonces, ustedes son estudiantes. Ustedes no están sentados en la iglesia para que yo sea el pastor de ustedes. No lo soy, no lo soy. Soy el profesor. Y soy el profesor para reventarles la cabeza para que ustedes se pongan a investigar y entiendan que esta carrera entera es el principio del estudio que ustedes van a tener que hacer de las Sagradas Escrituras. Porque yo tengo 67 años. Empecé a leer la Biblia a los 4 años cuando empecé a leer. 4 años. Tengo 67 y todavía no sé nada. Todavía sigo estudiando. Entonces, tienen un camino largo por delante. Entonces, pueden verificar en los originales si dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o dice en mi nombre. Eso lo pueden verificar. Pero yo les aviso que van a encontrar que dice en mi nombre. Pueden buscar una
una Biblia de las Américas, por ejemplo, donde están las notas aclaratorias, Biblia de estudio, que ustedes deben tener ahí en la biblioteca, que les dice clarito estas cosas. Bueno, chicos, me pasé 5 minutos. ¿Está bien, Juan Pablo, la aclaración? ¿Sirve? Sí, profe, lo que pasa es que yo se le hacía esa pregunta porque yo tengo, no sé si se alcanza a ver, el Nuevo Testamento dice palabra por palabra, interlineal. Entonces es como que está traducido palabra por palabra. Y bueno, y en este sí encontraba que estaba el Padre, el Verbo, y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso era mi consulta, pero voy a seguir investigando. ¿Sí? Bueno, En pone en Google, por ejemplo, en el buscador en Google, pone la cita y pone si fue modificado, si tiene agregado, o sea, en el buscador vos lo vas a saber manejar y te va a conducir. De todos modos, si quieren ver una explicación profunda sobre el tema del bautismo, por lo menos debe haber 2 videos míos subidos donde explico el significado del bautismo, porque es muy profundo y el por qué nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de nuestro Maestro. Pero eso es, si quieren investigarlo, también hay videos míos, hay videos de otras personas donde lo explican también, mejor que yo. Yo soy el más burro de todos, pero hay personas que lo explican muy bien. Yo traté de explicarlo de la mejor manera posible. Si alguno de ustedes me dice, bueno, profe, mándenos un estudio sobre el bautismo, bueno, le mando un PDF con un estudio sobre el bautismo, lo que ustedes quieran. Yo estoy para servirlos en este proceso de 5 clases. Lo que no quiero es que ustedes acepten mi palabra como palabra última. Mi palabra no es última, yo soy un ser humano perfectible, imperfecto absolutamente. Entonces, si el apóstol Pablo, cuando fue a Berea, dice, y esto era más noble que los de Tesalónica, ¿por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así, lo menos que puedo esperar de alumnos del 2º año de la facultad es que escudriñen las escrituras para ver si lo que yo digo es así o no es así. Si estoy equivocado y me lo demuestran, yo me corrijo, porque yo no pretendo tener la verdad. La única palabra la tiene la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, acuérdense, ustedes tienen que seguir estudiando. Tienen que escudriñar a ver, no compren lo que yo les digo, no lo compren, no lo acepten como verdad revelada. Escudriñen las escrituras, ahí está la verdad revelada. Dios los bendiga, nos vemos el martes a las 19. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.